buenas noches. Estamos aquí un nuevo jueves, estamos en este programa en La Brújula. El invitado del día de hoy va a ser el doctor Fernando Barea, un odontólogo de nuestra ciudad que nos va a venir a hablar sobre los protocolos de seguridad que se están teniendo en los consultorios odontológicos. Antes de eso, tenemos una comunicación a distancia con el doctor Esteban Odino, que es un cardiólogo de la ciudad de Cañada de Gómez que trabaja con la FE Emergencias. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida al doctor Esteban Odino y le vamos a preguntar cuál es el panorama de la pandemia a la fecha. Hola María Ángeles, ¿cómo te va? Bueno, con respecto a esta pregunta, la verdad que es bastante fácil de acceder a los números de la pandemia a nivel mundial. Todo se va guiando a través de un conteo que hace la Universidad de Hopkins en Inglaterra, en el cual va contabilizando. En realidad tira, si uno entra a la página, tira muchos datos, tira el número de datos de infectados que supera los 3 millones 100 está. La cantidad de muertos, que ya superamos los 200.000, estamos bastante por arriba de los 200.000, y también los recuperados. Los recuperados parece un número un poco, o sea, que no dice demasiado, pero en la medida que todas las medidas, valga la redundancia, de aislamiento que se vayan tomando, hacen que el número de infectados vaya disminuyendo y empiecen a aumentar el número de recuperados. Para darte un ejemplo, a nivel mundial todavía no superamos el 1.000.000 de recuperados, o sea, estamos alrededor del 30% de recuperados a nivel mundial. Y Argentina está teniendo aproximadamente alrededor del 25 al 30%. Lo que pasa es que la infección se dio muchísimo más tardíamente que en otros lugares. Si uno por ahí mira el número de recuperados en Italia o en España, ese porcentaje de 25 o 30% está muy por debajo. Así que bueno, parece un número un poco sonso que no dice nada, pero es importante porque también va diciendo cómo el número de infectados va disminuyendo y el número de recuperados va aumentando. ¿Cómo se preparó Cañada de Gómez, ya que es una ciudad importante, cabecera de departamento, que recibe muchos pacientes de su zona aledaña? Mira, Cañada de Gómez se realizó, como en todos los lugares, un comité de emergencia sanitario, obviamente en el cual hay un montón de profesionales, no solamente médicos, ¿sí? Hay enfermeros, hay policías, hay gente de la misma municipalidad que un poco va organizando. Lo que te puedo decir desde el punto de vista de salud, se organizó, o sea, los médicos, los enfermeros que van a ir a evaluar al paciente que refiere síntomas compatibles con coronavirus. Es decir, si un paciente refiere fiebres, desde siempre se le aconsejó que no vaya al sanatorio o al hospital para evitar un contagio. Si eventualmente estaba contagiado, directamente que llame por teléfono y el médico lo visita. Entonces se diagramó en 2 servicios de emergencias: el SEMI para aquel paciente que está afiliado y el 107 para aquel paciente que no está afiliado al SEMI. Entonces los médicos, los enfermeros ya estipulados se dirigían hasta el domicilio y ahí evaluaban la posibilidad de sospechar en un paciente con coronavirus y, en el caso de sospecharle, realizar el hisopado para trasladarlo al CEMAR o al principio al Malbrán. En general, todos los sistemas de salud se dividieron en 2 zonas o en 2 partes: la sucia y la limpia, es decir, la coronavirus, que sería la sucia, y la no coronavirus, para no mezclar. ¿Por qué? Porque si eventualmente surgía, cosa que no ha ocurrido porque Cañada
a partir del 30 al 31 de marzo tuvo el primer caso, ya se le dio de alta y Cañada hoy por hoy está libre de circulación, por lo que si uno tiene que pensar que hay un nuevo infectado, ese infectado vino desde afuera, por algún profesional, por algún medio de transporte, por algún camionero, o sea, por alguien que lo trajo de algún lugar. Pero bueno, vuelvo a la pregunta respondiendo que se dividió en zonas sucias y limpias, en zonas coronavirus y en zonas no coronavirus, y también a los profesionales de la salud se los dividió de esa manera, para que no se mezcle, para que el paciente, para el médico que esté o el enfermero que esté expuesto a coronavirus, después no vaya a una zona limpia, entonces la zona aislada quedaba limitada para los pacientes, pero también para profesionales, de esa manera. Como por ejemplo ocurrió en Armstrong. En Armstrong hubo dos profesionales que se infectaron, una trabajaba en la terapia y los enfermeros que tuvieron vinculados con esa médica se los aislaron por 14 días. Y la terapia de Armstrong estuvo durante prácticamente 14, 15 días con dos enfermeras que no estuvieron en contacto y por lo tanto fueron las que trabajaron la mayor parte del tiempo en la terapia. Pero una vez que si hay muchos infectados, ya no se los aísla a los profesionales, porque si no nos quedamos sin profesionales. Pero bueno, eso en una etapa tardía. Por lo pronto, la respuesta es esa, ¿no? Tanto el sanatorio regional como el CIE como el hospital se dividieron en zonas, la sucia y la limpia. ¿Qué nos puede decir de la evolución de la pandemia en la provincia de Santa Fe? Con respecto a la provincia de Santa Fe, hay un reporte que salió creo que la semana pasada. Yo ahora te voy a mandar algunas imágenes donde se ve claramente que ya pasaron esos días con mucha cantidad de infectados por día, que creo que el día que mayor número estuvo entre 22 y 25. Pero ya hace 10 días que viene entre 1 a 3 casos, de hecho el domingo y el lunes no hubo casos, pero independientemente de que la cantidad de casos ha disminuido notablemente, que estamos muy lejos de ser lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y sin ser optimista y siendo cautos, diciendo que la curva parece que haber pasado ya el pico de mayor infectados, o sea, porque los infectólogos siempre son cautos mirando este punto. Lo más importante también es ver el nexo epidemiológico. ¿Por qué es importante ver el nexo epidemiológico? Porque quizás al principio de la pandemia la mayor cantidad de infectados estaba basado en los que habían venido del exterior o algún familiar que había estado con este infectado. Hoy por hoy el número de infectados que vino desde afuera no supera el 2%, si no me equivoco, después me fijo bien, creo que es 1.7%, y el 50% de los infectados se le está buscando el nexo epidemiológico. Por eso uno es cauto. ¿Por qué? Porque no viajó al exterior, no estuvo con nadie infectado, entonces hay que buscarlo. Hay veces que son, por ejemplo, hay terceros que están vinculados. Por ejemplo, date un ejemplo. Hay dos personas que yo conozco, dos enfermos que el nexo es un pariente que estuvo con un infectado. Entonces, ese infectado estuvo con una persona y esta persona se lo trasladó a otras personas que empezaron a hacer fiebre y síntomas de coronavirus. Entonces, buscar el nexo es fundamental para determinar si hay circulación comunitaria, que es lo que se trata de evitar, o por lo menos que el porcentaje de circulación comunitaria
siempre esté en un valor y no se dispare. En la Argentina alrededor del 20 al 25% de las personas infectadas es por circulación comunitaria, es decir, no se le encontró un nexo con por qué se infectó. Ahí en Santi Espíritu hay una persona que no se le encuentra el nexo, entonces se piensa que es un viajante que le lleva mercadería a su negocio, pero se perdió el nexo, entonces hay circulación comunitaria. Eso es lo que se trata de evaluar más que el número, sino el nexo epidemiológico. No sé si soy claro en eso. Sé que está la opinión de algunas personas e incluso hubo un virólogo francés que ha sacado un premio Nobel en sus estudios por el HIV, que hablan de que este virus es un virus hecho en un laboratorio. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué es lo que piensa o si es de alguna manera un poco apresurado hablar de esas cosas? Mira, con respecto a todas estas cosas me parece que hay que darle tiempo. La pandemia es una pandemia muy joven, tiene 4 meses, ¿sí? Empezó a fines de diciembre. Si bien el virólogo, por los antecedentes que tiene, es un virólogo de prestigio, me parece que hay que hacer estudios y bueno, dejar que pase un poco más el agua bajo el puente para determinar cómo es todo esto. Quizás nunca sepamos bien cómo se dan las cosas, porque obviamente todos sabemos acá hay intereses políticos y económicos en el medio que quizás a nuestros oídos nunca lleguen la verdad. ¿Qué es lo que nos deja todo esto que fue pasando y qué son las cosas positivas que han venido para quedarse en cuanto a hábitos, precauciones, protecciones que se empiezan a tener, especialmente en lo que tiene que ver con medicina? Sí, es una buena pregunta, pero que es una pregunta que me parece que la vamos a ir respondiendo con el correr del tiempo. Pero que algunas señales podemos ver. Cuando surgió la enfermedad del cólera, que había que lavarse las manos mucho más frecuentemente después de ir al baño, quedaron algunas, o sea, quedó ese hábito y me parece que quizás con esta pandemia algunas cosas aprendamos. Me parece que el de mantener cierta distancia con desconocidos, el de llegar e higienizar las cosas también. Me parece que algunas cosas vamos a aprender, pero no sabría decirte cómo va a cambiar todo. ¿Cuáles son los profesionales de la salud que están más desprotegidos o los que están en la primera línea de contagio? ¿Y cuáles son las protecciones que deben tomar? En relación a los profesionales de salud, mira, o sea, no solamente es un profesional de salud, un médico o una enfermera, el kinesiólogo, la terapista ocupacional, el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga, sí, bueno, todo tipo de personas que hagan una atención vinculada con la salud. La persona que hace musicoterapia, o sea, son todas personas que van a estar vinculadas con enfermos y que van a tener que hacer protecciones, ¿sí? Por lo pronto, el tipo de protección va a depender claramente del lugar donde se ubique, del lugar a donde esté. Claramente no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que Carcarañá, que Correa, que Cañada. Son lugares distintos, como te decía antes. Cañada de Gómez tuvo un caso hace casi un mes y nunca más apareció nada, fueron todos casos sospechosos. Entonces uno tiene que pensar que circulación en Cañada de Gómez no hay. Eso no quita que uno tenga que descuidarse. El uso del barbijo mientras tanto, la higiene de las manos, limpiar todas las cosas que uno compra, las verduras,
todo lo que va al supermercado o en la despensa, porque eso viene desde afuera y uno lo tiene que higienizar y no sabe en las condiciones que está y por qué manos pasó, ¿no? Sí, el profesional de salud va a tener que usar la mascarilla, va a tener que usar el guante y la protección que se usa. Cuando uno entra en la terapia, son doble guantes, se utiliza las botas de material, se utiliza un traje que parece, ustedes lo habrán visto en los videos, que parece un astronauta, un traje blanco, y arriba un camisolín de friselina que también da cierta protección, y los lentes también para protección, y después están las máscaras, esas que parecen de un soldador, esa máscara, bueno, pero son para protecciones ya para pacientes que están infectados, pero no para la cotidianidad, para la consulta médica. Ahora, una persona que no es un profesional de salud, ya con las medidas que uno va escuchando permanentemente que vienen y que bajan desde la nación, como el barbijo, como la higiene con alcohol, con agua y con detergente o con la lavandina, higienizar las verduras, todo lo que uno va comprando, tener en la casa una zona sucia y para dejar todo con lo que uno llega, el calzado fundamentalmente, la ropa. Cada vez que llego a mi casa de trabajar, de la terapia intensiva o a hacer el consultorio, entro por una zona que es una zona sucia donde dejo el calzado, me desvisto y sin saludar a mis hijos y a mi mujer, dejo la ropa para poner a lavar y me baño. Pero bueno, uno porque es un personal de salud y está en contacto con muchas pacientes que podrían estar o no infectados. Pero bueno, ese es el personal de salud. Cuando una persona común por ahí descalzándose y sacándose un poco de ropa y dejando esa ropa como sucia y teniendo una ropa limpia para estar en casa, está bien. Le voy a agradecer muchísimo por la comunicación que ha tenido, por el tiempo que ha dejado para estar con nosotros y también mi agradecimiento por toda la información que nos ha brindado. Muchas gracias y vamos a ir a una pausa y luego estaremos con nuestro invitado.